Hoy, en Lo Marginal en el Centro, hablaremos acerca de la escalada y de la situación actual en el conflicto ruso-ucraniano, en el marco de las movilizaciones en Rusia por robustecer el ejército, los referendos para la anexión del Donbass a Rusia o el atentado presumiblemente norteamericano al conjunto de gasoductos Nord Stream, que cambian la cuestión de la operación militar especial. Podemos hablar de guerra ahora sí. Hay posibilidad, por ejemplo, del uso de armas nucleares. Para descifrar la guerra, para descifrar el conflicto, contamos con la presencia de Nidia Gremy. Ella es internacionalista por la UNAM, especialista en geopolítica e inteligencia y editora de temas internacionales, colaboradora en medios nacionales y extranjeros. Hola Nidia, gracias por estar aquí. Es un placer tenerte de nuevo con nosotros. Encantada, gracias. Y también hoy se integra a Lo Marginal en el Centro Rainer Matos Franco. Él es internacionalista por el Colegio de México. Él es maestro en estudios de Rusia y Eurasia por la Universidad Europea de San Petersburgo, autor de un excelente libro que es La Historia Mínima de Rusia. Por cierto, lo tengo aquí, lo promocionamos aquí, La Historia Mínima de Rusia. Hola Rainer, gracias por estar aquí con nosotros. Hola Aquiles, hola Nidia, mucho gusto y gracias a ustedes. Quiero comenzar citando unas palabras del análisis que hacía nuestro panelista, que hacía Rainer, quien en enero de 2022 ya advertía que paralelamente al conflicto político caminaba una guerra de desinformación absoluta. Todo lo que compete a Rusia y todo lo que rodea a Rusia en el ámbito occidental es exagerado o a veces inventado. Desde luego, decía Rainer, Rusia no es una potencia benévola, Rusia es una gran potencia que busca defender sus intereses. Y en ese sentido, antes de dialogar sobre las implicaciones directas que tiene la anexión de las repúblicas del Donbass a Rusia, quiero comenzar preguntando por la situación actual del conflicto y quería comenzar contigo, Nidia. ¿Cuál es la situación de la guerra en este tiempo en que ha iniciado? ¿Cómo se ha desenvuelto el conflicto? Pues gracias por la invitación y en efecto estamos a 7 meses de que iniciara la operación especial militar rusa de desnazificación del Donbass. Esa es la premisa básica en la que se sostiene esta intervención, que obviamente trastocó todo el orden unipolar y exhibió también la emergencia de otros actores que pugnan por un orden multilateral. Y como en una caja de Pandora, la pérdida de hegemonía estadounidense, pues también ha exhibido todos los vicios de este capitalismo corporativo que siempre ha apostado a los conflictos bélicos y que por ello los oxigena, ¿no? Con medios no convencionales. ¿Qué tenemos así muy a bote pronto como un balance de esos 7 meses? Bueno, en primer lugar, exhibió el carácter ultraderechista del régimen de Kiev, el poder e influencia de estos grupos paramilitares de ultraderecha de inspiración totalmente nazi, que durante décadas han mantenido al Donbass en un régimen, en un sistema prácticamente de apartheid. También dejó muy claro, evidenció que Occidente, constituido como Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados, rechazaron el diálogo y la negociación al que sí llamó el Kremlin en muchas ocasiones durante estos 8 años que duró, pues digamos, el impasse desde que desató esto en 2014. Por el contrario, decíamos, Occidente optó por oxigenar el conflicto con el objetivo, por supuesto, de hacer
en el trasfondo lo que está privilegiando es la intención de hacer un negocio multimillonario con la venta de armas, de combustible y también, ¿por qué no?, de entrenamiento. Demuestra también que Occidente no respeta el derecho internacional, como lo exhibe el incumplimiento a los acuerdos de Minsk I, Minsk I y Minsk II, y ni ha obligado en ningún momento a su aliado en Kiev a acatarlos. ¿Qué quedó claro? También la incapacidad o negligencia estructural de Naciones Unidas para garantizar la paz y seguridad en Europa Oriental, concretamente en la región del Donbass. Debió de ser defensora, tuvo 4 largos años para implementar incluso de estas fuerzas de paz en la región, no lo hizo, y por el contrario, ahora que Occidente alegaba la posibilidad de un ataque nuclear a la planta de Zaporilla, sí fue raudo y veloz a desplegar a su personal, que lanzó una serie de mensajes sumamente ambiguos sobre tal riesgo, que también se evidenció, y eso es muy importante para nosotros en el análisis, la operación subversiva de las grandes tecnológicas de la información como Google, Instagram y Facebook, que filtraron información militar rusa a Occidente para también pues atacar a los altos mandos y a los oficiales. Esto también viola todo el derecho de guerra en el derecho internacional. Como efecto de las sanciones, de la réplica europea concertada, vemos que por primera vez Suiza deja su neutralidad, la abandona, su pretendida neutralidad diplomática, se suma a las sanciones. Finlandia y Suecia se adhieren, manifiestan su intención de adherirse a la OTAN, que también incumplió con el compromiso ante Rusia en 2014 de no expandirse hacia el oriente, y lo hace. Y como decías al principio, ciertamente se inauguró la era de la tergiversación informativa de las causas y los efectos del conflicto. No se identifica en las narrativas de los grandes medios corporativos quiénes son los actores, cuál es realmente el campo de batalla, cuáles son, con qué armas se está combatiendo. Las sanciones extrajudiciales han prohibido totalmente la voz, la información que puede emanar de medios rusos. Es el colmo que no pueda uno subir en estos momentos una foto con el embajador de Rusia en México porque te veta Facebook. Estamos en un oscurantismo informativo. Y ha quedado de lado pues el análisis periodístico, académico, analítico, que se sustenta en el método científico de la situación. Y en cambio vemos a Zelensky y a su esposa posando en Vogue como si estar en un campo de batalla fuera asunto del jet set, ¿no? Se oculta en cambio el sistemático minado contra la población civil en el Donbass, ¿no?, que son armas antipersonas que les está vendiendo. Este sería en general un muy apretado balance de estos 7 meses, que concluyen con la situación reciente de que Rusia pues aceptó la independencia de Donetsk y Lugansk, pero también con el referéndum anterior de hace unos días, donde la población opta por adherirse a la Federación Rusa, y que en el discurso occidental siempre se va a usar la palabra anexión. Sí. Esto es el primer balance. Sí, gracias, Nidia. Rainer, ¿por qué la guerra? ¿Podrías explicarnos algunas claves del conflicto? Bueno, en realidad yo coincido en parte con lo que ha dicho mi colega. Hay desde luego una industria de guerra en Occidente que necesita guerra, que necesita más y más países en la OTAN. De esto ha hablado gente especialista como John Mearsheimer, otros internacionalistas bastante picudos, Anatoly Lieven, entre otros. Sí, desde luego hay un interés en que haya guerra, hay un interés en que el conflicto no termine.
desde Occidente, sobre todo desde la industria de guerra estadounidense, que es la más fuerte de toda la OTAN. Y hay, desde luego, ese interés de mantener el conflicto ahí, y de que Ucrania no negocie la paz. Y se supo ya que en abril, pues Ucrania y Rusia estaban casi a punto de llegar a un acuerdo de paz ya más permanente, y de hecho fue una de las grandes atlantistas, que es Fiona Hill, la que dijo esto. No lo dijo alguien que sea prorruso, sino lo dijo alguien que no lo es, como Fiona Hill, que fue que estaban a punto de negociar la paz en abril, y al final fue, fue Londres, fue Washington los que le dijeron a Zelensky: no negocies nada, sigue batallando, sigue mandando gente a la guerra, que sigan muriendo más ucranianos, los que tengan que ser, para que Putin no gane. Y estamos en ese impasse precisamente de que ninguno de los dos bandos, desde luego, no Rusia por prestigio, y el del otro lado, no Ucrania, y no Occidente sobre todo, pueden permitirse perder frente al rival, frente a esa idea tan torcida en los últimos años, que se ha hecho de lo que es Rusia, esa idea exagerada, tan exagerada como reductora, ¿no? De reducir absolutamente todo lo que es Rusia a Putin específicamente, muy personalista. Eh, Esa idea de decir no podemos perder con Putin, ¿no? Cuando en realidad, bueno, hay muchos más intereses en juego, eh, que, que, que el del presidente, o que quienes alegan que pues, el presidente ruso un día se levantó y decidió invadir porque se le pega la gana, porque él es así, porque él piensa así. Esas voces, por fortuna, están disminuyendo, ¿no? Cada vez más. Y no, todo es mucho más complejo, ¿no? Y también lo dijo Nidia: Rusia fue el primer interesado en pacificar el conflicto en los últimos 8 años. Este conflicto no es nuevo, es un conflicto que lleva 8 años, que es algo de lo cual nos gusta olvidarnos en Occidente. Eh, Desde abril de 2014 empezó la guerra del Donbass, la empezó el Estado ucraniano contra la población de ahí que estaba protestando. La llamaron Operación Antiterrorista. Fue el gobierno, específicamente del presidente interino Oleksandr Turchinov, quien empezó esa guerra. Y Rusia, con los acuerdos de Minsk, fue el principal interesado en eh, congelar y luego en solucionar el conflicto. Y los acuerdos de Minsk eran devolverle a Ucrania la soberanía de todo el Donbass a cambio de pues de cierta autonomía a la región, que se permitiera que el ruso fuese una lengua oficial en esa región. Ucrania firmó, de hecho, los acuerdos, pero jamás los implementó. Incluso Francia, Alemania decían: esa es la mejor vía para solucionar el conflicto, y fue el gobierno en Kiev, distintas administraciones, incluso desde la de Turchinov, la de Poroshenko y la de Zelensky hasta hoy, los que decidieron no hacer esto. Eso no justifica la agresión rusa, eso es evidente, pero sí la explica, y sí explica que Rusia se haya decantado por este camino en febrero de 2022. Y bueno, coincido también, como obviamente, porque aquí les me cito, y Nidia también lo mencionó, que es muy difícil saber qué está pasando en realidad. Eh, es difícil para quien no es especialista, y es difícil para quien no quiere saber qué es lo que está pasando en realidad, porque medios hay muchos, eh, todos ellos son tendenciosos. En Rusia tienes muchos de ellos, RT es el máximo ejemplo. Del otro lado tienes todos los demás, empezando por el New York Times. Entonces, cada quien tiene su versión, cada quien dice lo suyo. Es difícil saber qué es lo que está pasando, pero ahí es donde tenemos que, pues, escuchar a los especialistas, a los académicos también, como decía Nidia. Eh, hay que escuchar voces locales, ¿no? Hay muchos ucranianos que con cabeza fría, incluso en estos momentos, muchos académicos de allá que tienen la cabeza fría para entender el conflicto, como Iván Kachanovsky,
como Volodymyr Ishchenko, gente que pues tiene credenciales académicas y sabe más o menos de lo que habla. Lo mismo en Rusia y fuera de Rusia también. Pero bueno, en este conflicto ese es un problema. Hoy en día, ya para terminar esta primera intervención, estamos también otra vez en una especie de impasse, uno nuevo. Vino la contraofensiva ucraniana en Kharkov hace unas 3 semanas, una cosa así. Fue exitosa, pero Kharkov es solo uno de los frentes, ¿no? En el sur, en el sureste, hay más frentes, el de Zaporilla, el de Gerson, el del Donbass, donde no se han movido mucho las fichas desde abril. Sigue más o menos la misma las mismas fronteras, digamos. De hecho, Rusia ya tomó todo Lugansk. Rusia sigue tratando de tomar todo Donetsk, ya tiene la mayoría de Donetsk también. Entonces, bueno, es difícil saber qué va a pasar. Zelensky, desde luego, dijo que pues Rusia ya no va, o que Ucrania, perdón, ya no va a negociar con Rusia después de este anuncio de las anexiones o adhesiones, o como les queramos llamar, y cada vez se hace más difícil volver a tener una negociación seria. Porque, insisto, la negociación no solo pasa entre Kiev y Moscú, sino que pasa hacia Occidente, porque a Zelensky le están diciendo, no solo en Kiev, una élite muy fuerte, sí, una élite también de ultraderecha, que como ya he dicho antes en otros foros, pues no tiene votos, pero sí tiene cotos de poder muy fuertes, que presiona al presidente, que Zelensky al principio era absolutamente no voy a decir prorruso, pero era partidario de, y así lo dijo en su campaña en sus primeros meses de gobierno, de terminar esta guerra, de negociar, de eh, tomar en cuenta a los hermanos que hablan ruso como él, que él es rusófono también, de Krivoy Rog, etc. Y ya no. Cambió totalmente el discurso, en parte por esas presiones, en parte por este conflicto. Hay de todo un poco, pero esa negociación tendrá que pasar, si es que pasa por algún lado, por también Washington, Londres, etcétera. Y también por Turquía, que es ahí de hecho un interlocutor interesante que la lleva bien con ambos bandos, que está en la OTAN, pero que tiene sus reservas y una política exterior un poquito más balanceada y más independiente que muchos otros países de la OTAN. Sí, me parece muy interesante la explicación de los actores en conflicto que no son propiamente Rusia o Ucrania, sino los intereses de otras potencias. Y sobre lo que hablamos al principio, esta cuestión de la información o la desinformación en torno a la guerra, el segundo bloque de nuestro programa quisiera hablar un poco y comenzar contigo, Nidia. ¿Cómo evalúa, cómo se vive la guerra dentro de Rusia? Porque parece que en los medios occidentales el pueblo ruso está en contra absolutamente de esta decisión unilateral pensada por Putin, pero ¿cómo se vive el conflicto? ¿Cuál es la relación entre el Kremlin y la sociedad rusa? Como bien decía Reiner, pues hay también en el trasfondo una guerra de percepciones, ¿no? En Occidente, y nosotros estamos ahí como México, esta influencia informativa de las corporaciones estadounidenses, pues la percepción es de que todo el pueblo se opone a la guerra que desató el dictador Putin por su afán expansionista, ¿no? De ahí se detona un segundo capítulo que es la rusofobia, ¿no? Que se ha extendido de una manera muy eficiente. Han sido muy eficientes todos estos instrumentos de comunicación para orientar esta narrativa occidental en el ánimo de las personas. Es real
que hay sectores de oposición en Rusia a esta operación militar, porque nada menos que Rusia fue la que en la Segunda Guerra Mundial puso la mayor cuota de vidas de soldados, de civiles, y por supuesto que nadie quiere volver a tener esta confrontación. Sin embargo, pues existe esa oposición y lo que podríamos señalar es que los medios occidentales son los únicos que lo han llevado a la primera plana y que tampoco llevaron en contraste a primera plana cuando Putin dice voy a postergar el despliegue, el llamado de los 300,000 soldados de reserva porque se está tomando el tiempo. El primer llamado que hace me parece que fue un mostrar el músculo ante la muy publicitada reactivación de las campañas exitosas de Ucrania en el Donbass, y entonces él dice que va a llamar a la reserva, que consiste en un buen número de soldados rusos. Sin embargo, hay un momento en el que dice, lo voy a postergar este llamado, y eso no fue primera plana, como tampoco han sido primera plana en Occidente o las decenas de niños mutilados, por lo que decía de las minas antipersonales en el Donbass, por equipos que le ha distribuido el complejo militar industrial, ¿no? Que también los citaba el compañero Reiner. Tampoco ha sido discutido ampliamente y analizado esta estrategia de sabotajes que ya lleva, se lleva a un terreno tan estratégico como Moscú, cuando el 21 de agosto cobra la vida de Diúgena, de Daria, ¿no? Daria Diúgena, hija de Alexander Diugenov, bastante cercano a Putin, que le llaman el Rasputín, siempre con esta tendencia a implicar esa, ese clima de conspiración oscurantista en un contexto criminal peligroso, ¿no? Cuando el peligro está demostrado en la periferia de Moscú, estalla este auto de Daria, donde iba a ir el padre después de iban a un concierto o regresaban, y esto no se analiza, pero sí es también mostrar ese músculo de los servicios de inteligencia, que no quiero ser conspiranoica, pero pues la historia nos ha demostrado que detrás de todo este tipo de sabotajes, pues hay toda una articulación y con motivaciones muy claras. Esto se da, repito, en un contexto de discurso único, con objetivo, por supuesto, siempre de desacreditar la lucha de pues lo que se ha dado también en llamar por la liberación de una región poblada mayoritariamente por rusos étnicos. Y se oculta pues también que el hecho de que se cierren todas los espacios en Occidente para que Rusia también haga saber sus objetivos en esta guerra, da pauta a todo tipo de especulaciones, y eso nunca ayuda a la verdad ni al análisis cabal. Bien dice nuestro colega, pues hay muchas fuentes de información, no solo periodísticas, académicas, analistas, expertos en prospectiva, ¿no? Que nos pueden guiar a la sociedad, que realmente es la gran cautiva en este momento, y también sus emociones. Recordemos que las guerras híbridas van por las emociones, van por desatar fobias y filias, y creo que este es el momento en el que estamos con toda esta guerra de propaganda, ¿no? Sí, me parece que en Occidente se desplegó espectacular, una espectacular rusofobia en algún punto que resultó en algunos momentos hasta ridícula, y que eso pues ha contribuido también un poco a la reconsideración de Rusia de alguna manera.
Rainer, algo que mencionabas anteriormente y que parece que es una cuestión incluso no se logra dimensionar más bien el fin del conflicto, entendiendo que para la OTAN perder la guerra sería terrible, pero para Rusia es inadmisible perder la guerra, para Putin creo que personalmente también sería algo que no se puede, que no podría dejar pasar, terminar con el conflicto. En esta cuestión, ¿qué escenario posible sería el mejor para terminar el conflicto, pero ¿y cómo evalúas tú que pueda terminar? Bueno, respondiendo un poco a esta y a la pregunta también que dirigías a Nidia. A ver, primero, yo hasta el día de ayer estuve en Rusia, en los últimos meses. Es falso que toda la gente esté en contra, eso es una falsa, muy falsa apreciación. No solo apreciación, sino es mentira, Abierto. eh, sí, sí, abiertamente. Eso tampoco quiere decir que todos estén a favor, desde luego que no. Em, Como siempre, el tema es más complejo. Unos están a favor, otros están en contra. Algunos, a ver, hay tendencias y hay ciertas encuestas de opinión también que ayudan a ver eso. Ahí es donde tenemos que voltear a ver las encuestas de opinión que dicen los sociólogos, que dicen los académicos, etc. La encuestadora más famosa de Rusia es Levada, que además tiene buen prestigio fuera porque ha tenido problemas con el gobierno, entonces si lo dice Levada, pues es todavía más cierto. Y entonces tengo aquí abierto, se publicó el 29 de septiembre, o sea, hace unos días apenas, una encuesta. Ellos hacen encuestas cada tanto, cada mes, cada 2 meses, etcétera, sobre todo tipo de temas en el país. Y pues son encuestas telefónicas como las que se hacen en México también cada mes, y de eso viven las encuestas. Y la pregunta es, eh, ¿usted apoya personalmente o no las acciones de las Fuerzas Armadas rusas en Ucrania? 72%, 72% dice Muy alto. sí o sí en parte. 44% dice definitivamente sí, 28% dice que se inclina hacia el sí. Eso es algo bastante alto, sí, sin duda. E insisto, la elevada, pues hay que creerle. Eh, Ahora, lo que vimos en las últimas casi un par de semanas fue desde luego hubo ciertas protestas, hubo descontento por la movilización. Vimos por ahí mujeres en Daguestán, cosa que es interesante, en una república musulmana. No lo digo por ningún prejuicio, Rusia también es muy secular, pero en Daguestán mujeres protestando porque se iban a llevar a sus hijos, esposos, etcétera, a la guerra, pues es algo que creo que hay que notar, hacer notar. Eh, Veíamos algunas protestas en Moscú, como siempre reducidas, como siempre en general la abrumadora mayoría son jóvenes, jóvenes que ya tienen otros valores, que son el sector más antigobierno de la población, son el sector que eh, menos apático, digamos, etcétera, más antigobierno. Eh, y bueno, ya sabemos que son estas imágenes, son protestas muy reducidas. Me tocó ver un par, personalmente las vi. Personalmente tengo conocidos que estuvieron ahí, que corrieron de la policía. Y bueno, son estas tomas en las que pues tomas una foto y hay un policía dando un macanazo y entonces viene se hace portada del New York Times y entonces se refuerza esta idea del Estado represor, etcétera. Eh, que de hecho, el hecho de cuando hay protestas en Rusia casi no pasa, casi no hay, en parte porque no se puede legalmente, Sí, sí. o sí se puede, pero con cierto permiso, etcétera. Pero en general la población es muy apática, como siempre sucede. Y son los jóvenes los que en ciertos contextos salen generalmente
a protestar. Así que lo que vimos, esas protestas que vimos, que en Occidente se exageran porque convienen al discurso, pero en realidad son algo muy reducido, existieron, pero hay que tomarlas, insisto, con pincitas, ¿no? Pero, en fin, hay que ver cómo se mueven los números. Esto, insisto, es de fines de septiembre. Se debe haber recabado esa encuesta en agosto, principios de septiembre. Y bueno, hay que ver cómo cambia también. Así que bueno, la percepción, según las encuestas de opinión de una mayoría de rusos, es positiva acerca de pues de la guerra, de la invasión o de como le queramos llamar. No deja de haber protestas también. Entonces, hay unos que están a favor y otros que están en contra, y ok. Y mientras más viejo es uno, más apoya al gobierno y más apoya el esfuerzo de guerra, y mientras más joven es uno, menos, ¿no? Son más o menos esas las tendencias, pero no es todo sí o todo no. En Occidente nos gusta otra vez ver todo en blanco y negro, y sabemos que no es así. Todo es escala de grises, por eso traigo un suéter gris. Pero bueno, ya lo que preguntabas de cómo va a acabar esto es absolutamente difícil de saber, y creo que cada vez es más difícil saberlo. Por ejemplo, yo personalmente no creo que Rusia desde febrero tenía la idea de anexarse Jersón, por ejemplo. Es una región pobre, es una región donde hay sandías y ya, y ruinas arqueológicas griegas, y poco más que eso. ¿Sí? Yo lo dudo mucho. Incluso, de hecho, al día siguiente de la semana pasada, al día siguiente de que se anuncia esta anexión o adhesión, eh, el gobierno ruso dice, bueno, todavía estamos viendo cuál va a ser el estatus dentro del federalismo ruso, ¿no? Que van a tener Zaporozhye y Gerson. Una cosa es Donetsk y Luhansk, que ya están prácticamente aceptadas como repúblicas, que eso tiene un estatus específico dentro del federalismo ruso, que van a tener casi toda la autonomía, pero Gerson y Zaporilla, que de hecho ahí hay más población ucraniana que en el Donbass, ¿Sí? ahí habrá que ver cuál va a ser el estatus. Y dijo el gobierno, pues todavía no sabemos, es lo que estamos viendo. Entonces yo no creo, insisto, que estuviera en planes anexarse esas regiones desde un inicio. Fue algo que se fue pensando sobre la marcha, quizás. Desde marzo a abril fue muy rápida eh, el- la ocupación hacia esos territorios, por ejemplo, y yo creo que pues cayó así como un poco sin querer queriendo, ¿no? ¿Sí? Em, pero pues, ya que se añadieron esos territorios oficialmente a la Federación Rusa, es muy difícil ya que haya una negociación real. Eh, Tengo entendido que de estas 4 regiones que se añadieron, se toma en cuenta las fronteras que tienen dentro de Ucrania. Entonces todavía va a haber más guerra, y por eso se llama 300,000 personas más. Todavía falta anexar más territorio por la vía militar, además del que ya se controla, por la vía, bueno, también militar y política al mismo tiempo. Y lo que hace Putin, con esto termino, es muy interesante, eh, la forma en que se manejó el tema de la movilización. Es una medida más o menos impopular, y como todas las medidas impopulares que toma el gobierno, y me refiero con eso hace unos 4 años a la de subir la edad de pensiones, eh, lo que hace es muy interesante porque Putin lanza un anuncio inicialmente, la élite lo discute, la élite se pelea entre ella, como de hecho ocurrió, ¿no? La presidenta del Senado le dijo al viceministro de Defensa que la movilización era un caos, así se lo dijo. Y al final, después de ese toma y daca, tiene que venir el presidente a decir, a ver, no, vamos a hacerlo de esta forma, la cosa está clara, no se peleen. Putin tuvo que sacar al viceministro de Defensa, lo despidió.
y decir, no, a ver, vamos a tener las reglas claras, estudiantes regulares no van a ir al frente, personas que no hayan servido antes no van a ir al frente, etc. Eh, y esto creo que también es una estrategia que, insisto, ya se ha visto antes, política interna. Todo lo que hace Putin siempre tiene un objetivo político interno. Y es el objetivo de aparentar estabilidad, y es el objetivo de quedar bien él. A él no le importa que la élite se pelee, de quedar bien él. Sí. Eh, y más o menos lo ha conseguido. Y si vemos la encuesta elevada, la misma, pues desde febrero de 2022, a partir de que se anunció el conflicto, Putin tiene hoy más de 80% de aprobación. La misma encuesta elevada lo dice. Eh, para nosotros es muy difícil entenderlo, pero cuando vemos un poquito, cuando conocemos, cuando escuchamos a quien sí sabe, cuando leemos la prensa local, la real, no la oficial, pues empezamos a entender otras cosas y empezamos a entender que no es eh, no es una tomadura de pelo, pues que empezamos a entender que tiene cierto sentido en los propios términos de la sociedad rusa. Sí, creo que ya para terminar con el programa, porque se nos acaba el tiempo, quería preguntarte, Nidia, en materia militar y en materia política, ¿qué consecuencias puede acarrear para Rusia la adhesión o anexión de las repúblicas del Donbass? Más que consecuencias no premeditadas, tenemos que partir del punto de vista de que Putin es un estadista con gran visión geopolítica y el haber tomado esta decisión de impulsar el proceso de adhesión de estas regiones, pues va en principio en su estrategia de cohesionar a la población rusa en Ucrania, que repito, por décadas fue explotada, su mano de obra segregada por un régimen cuasi apartheid. Y bueno, aunque insista Occidente en que se trata de una anexión, siempre está de por medio su afán por desconocer las otras formas de vida y de gobierno que se están dando, pues los rusos, como señalaba Rainer, desde Occidente no se entiende y lo que no se entiende no se acepta. Sí, hay que conocer. Y bueno, si Estados Unidos y Europa siempre hablan de esta democracia representativa, pues no tendrían por qué desconocer el valor del referéndum, que fue una buena táctica a la que recurre el Kremlin, y no tendría por qué también desconocer su voluntad. Y en este sentido, bueno, pues en un ejercicio de prospectiva, pues lo que han dicho los científicos militares es que la guerra de la avaricia imperial pues va a continuar, ningún país escapará como el nuestro. Tendremos que estar viendo, atentos a los impactos en sectores estratégicos como la energía, problemas de abasto de alimentos, como ya se vio, de algunos otros materiales básicos para pues el orden mundial económico, de modo que todos tenemos que preparar estrategias de defensa como una tarea colectiva. Y tal como la serie socorrida de Guerra de Tronos, no olvidemos que The Winter is Coming, y ahí también pues vendrán algunos acontecimientos. Decía el filósofo jesuita Teilhard de Chardin que todos los acontecimientos venideros proyectan su sombra por anticipado. Está muy cantado el invierno, pero pues ya me parece que una primera fase de desestabilización se dio el 26 de septiembre con el sabotaje al sistema binario de los Nord Stream, donde la primera reacción de Occidente tras esta adhesión
de las provincias de Ucrania, del este de Ucrania, es precisamente acusar a Rusia de autosabotaje, lo que va contra toda lógica y sobre todo contra la lógica del bolsillo ruso, porque pues eso es lo que más ha mermado, ¿no? Entonces, bueno, pues estar atentos de que esto, la dinámica no va a disminuir, por el contrario, lo que todo apunta es que puede agudizarse en algunos puntos esta confrontación. Sí, Reiner, te quería hacer la misma pregunta, partiendo de ese renglón, digamos, donde Putin habló, por ejemplo, de la posibilidad de usar armas nucleares, aunque no lo dijo así tan claro, sin embargo, se ha interpretado que hay un cambio cualitativo en la guerra con estos procesos de adhesión de las repúblicas del Donbass. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué cambia cualitativamente el conflicto con estas decisiones? Bueno, yo quiero pensar que no va a llegar a ninguna guerra nuclear, eh, esperemos. Creo que es más un discurso eh, con el objetivo de decir, miren cuál es nuestro poderío, acuérdense de que somos capaces, eh, acuérdense que no queremos llegar hasta allá, ¿no? Es la lógica, casi la misma lógica que había en la Guerra Fría. La lógica de mientras más tengas armas nucleares, pues menos las vas a usar. Eh, Más poderoso eres, sí, pero porque tienes un poder de persuasión, tienes un poder de decir, las puedo usar, o sea, es más útil la amenaza de decir, te puede pasar esto, que el hecho mismo de desplegarlas, desplegar ese arsenal. Yo no creo que llegue a eso. Lo que sí cambia es que, obviamente, ahora que Rusia reconoce a estas regiones como parte de la Federación Rusa, cualquier ataque a ellas va a ser un ataque a Rusia. Y desde luego se hace deliberadamente. Eh, ya había habido desde abril también más o menos alguno que otro ataque y de hecho hace un par de días otra vez de repente los ucranianos mandan cohetes al sur de Rusia eh, que a Belgorod, a partes de Rostov, que caen o buses u otras cosas que de repente caen y ocasionan alguno que otro daño. Eh, pero ahora, pues al estar en la primera línea de frente, pues estas nuevas adhesiones sí van a estar, desde luego, o sí van a ser parte de pues, un conflicto en el cual Rusia va a responder eh, todavía con mayor garra, con mayor ahínco, porque pues ya son parte del territorio de Rusia, o así los considera ella. Así que bueno, va a haber, tendremos que ver cómo se mueven los frentes una vez que son territorio ruso. Y podemos hablar de derecho internacional y que esto está en contra, y sí, está bien, eso es un poco obvio, pero lo que no es tan obvio es qué va a pasar a partir de esto. Podemos ponernos moralinos, como se ponen todos los días, todos los que se quejan de absolutamente todo lo que hace Rusia, pero yo invitaría a quienes nos escuchan precisamente a tener una visión realista, porque es una guerra, la guerra ya está ahí, el conflicto ya está ahí. Con buenos deseos tú no vas a lograr nada. Tienes que tener en relaciones internacionales siempre una cabeza fría, ser un poquito más realista, porque al final las negociaciones salen de ahí, las negociaciones salen de cuál es tu posición de poder, eh, y lo decía Morgenthau, el padre, ¿no? de este tipo de pensamiento. Pues las relaciones internacionales son relaciones entre estados definidas en términos de poder. Y eso se nos olvidó en los últimos 30 años. Y eso se le olvidó a la OTAN en los últimos 30 años. Y cuando alguien se lo recuerda, pues se quejan.
cuando la OTAN cada vez tiene más poder y más, y produce un mayor y mayor y mayor desbalance de poder en Europa, porque la OTAN cada vez tiene más poder, cuando Rusia le recuerda que Rusia también tiene poder, entonces la OTAN se enoja y Estados Unidos se enoja y dice, ¿cómo es posible que no nos permitas hacer lo que queremos? Eso no es lo mismo que querer a una Ucrania adentro de la OTAN, porque no la quieren y ya se lo dijeron a Zelensky. Es distinto. Es más redituable tener a Ucrania como cliente de fuera, ¿no? Es más redituable venderle armamento, no es regalarle armamento, al menos no desde Estados Unidos. Algunos países de la OTAN sí lo hacen, pero desde Estados Unidos es venderle armamento a crédito para el día en que Ucrania pueda pagar, porque de eso hace su agosto la industria de guerra estadounidense, y vuelvo al principio. Es venderle armamento, es tener ese interés de que siga el conflicto, etc. Así que bueno, mientras esté ese pensamiento moralino en relaciones internacionales, junto con ese pensamiento muy liberal de qué es lo que cada país tiene que hacer, ¿no? Pues no vamos a llegar a ningún lado. Y Rusia tiene una visión mucho más realista de las relaciones internacionales, y es más o menos lo que Rusia con China también, de repente con India, a veces con otros países, buscan proyectar al mundo del siglo XXI, ¿no? De hecho, en ese sentido, son todavía, les llaman poderes que están trasnochados, ¿no? Que se quedaron en el siglo XIX. No, al contrario, siguen la misma tradición, porque nunca cesó esa tradición realista de las relaciones internacionales nunca cesó. Más bien tuvimos esta nube de estos últimos 30 años, desde que terminó la Guerra Fría, de que todo era miel sobre hojuelas, y pues no. Entonces yo invitaría a un análisis mucho más realista, más mesurado y menos apasionado. Sí, bueno, quisiera tener mucho más tiempo para poder conversar, pero lamentablemente se nos acaba. Creo que aquí se han abordado temas que nos ayudan a descifrar mucho más el conflicto y entenderlo. En cualquier caso, lo deseable, como ya se dijo, lo deseable hubiera sido que nunca comenzara esta guerra, pero el conflicto está ahí, hay que entenderlo. Muchas gracias, Nidia, por aceptar venir al programa. Muchas gracias, Rainer. Gracias a todos los que nos siguen. Nos vemos en próximas emisiones de Lo Marginal en el Centro. Un abrazo.